Capítulo 8. El reencuentro. Antonio estaba en casa a salvo, pero inseguro. El sentido común de los guardias no podía ser otro que la vuelta de Antonio a su casa. Era evidente, debía volver a fugarse al monte, pues iba a ser acechado en cualquier momento. No podía permanecer más de una semana allí, lo suficiente para recuperarse. A los pocos días de estar Antonio en casa, aporrearon la puerta derribándola. Antonio se tiró literalmente de la cama metiéndose debajo de la misma. No había tiempo para más. Concha cogió a su hijo y se lo acercó a su pecho. Antonio se agarró al somier por debajo, por si miraba debajo de la misma. El sargento entró con 2 guardias más. Registraron la casa, mientras Antonio permanecía debajo intentando no ser visto ni escuchado. Sabía que si alguien miraba por debajo iba a ser visto, pero era algo tan evidente que nadie lo hizo. Permanecía agarrado con sus dedos a los muelles, mientras los pies presionaban los hierros de la parte inferior de la cama, pudiendo así permanecer en el aire, sin tocar el suelo. Había desplazado el orinal hacia afuera por la rapidez de entrada debajo de la cama, y la esterilla continua estaba arrugada. Pensó que podían sospechar al verla así, pero no fue el caso. El sargento dirigía a los guardias hacia un lado y a otro, con la pistola en la mano derecha, desenfundada. Concha permanecía en la cama con su hijo, sin dejar de pensar en Antonio. El sargento, enervado, orientó hacia Concha su pistola y la fue acercando poco a poco a su sien. Concha no modificó la postura de su cabeza, manteniendo el cuello rígido. Mientras más apretaba la pistola en su sien, ella, en acto de rebeldía, no doblegaba el cuello. Fue valiente ante una situación tan cruel. Con la pistola en su cabeza, esperando el disparo del guardia, cerró los ojos. Concha mantenía firme su postura, mientras el cañón de la pistola presionaba cada vez más fuerte. Pasaban los segundos y se produjo un silencio en la habitación. Los demás guardias presenciaban la situación, en espera de que el sargento apretase el gatillo. Mientras tanto, Antonio debajo, agarrando al somier, solo podía ver los zapatos del sargento, en paralelo sin moverse. El sargento, después de unos segundos jugando con el miedo de Concha, preguntó con una sonrisa irónica: ¿Dónde está tu marido? No hubo contestación. Sabía de la maldad del sargento. Tenía a su hijo desplazado ligeramente hacia un lado, cerca de la almohada, con la intención de que cuando el disparo ocurriese, de algún modo no causara daño a su hijo. El sargento, con la pistola encañonada en la sien de Concha, se acercó y le susurró: «¡Qué pena que este niño se quede huérfano de padre y madre tan pequeño», dijo sonriendo irónicamente. La pistola se mantenía en la frente de mi abuela mientras ella, con sus ojos cerrados, mi abuela, porque él está escribiendo a mi tío, sujetaba a mi padre con los brazos esperando lo peor. Retiró la pistola, justo cuando mi abuelo se disponía a salir de la cama. La imagen de la pistola en la sien de mi abuela no podía ser contemplada por éste. Sin embargo, sí vio cómo sus zapatos brillantes se giraban en el suelo, con la intención de irse, y seguidamente escuchó un grito del sargento: «¡Todo el mundo afuera!», mandando a los súbditos a la calle. Salió el sargento, volvió a enfundar la pistola mirando a Concha, y le gritó mientras ésta lloraba: «¡Lo cogeré!», exclamó. Se fueron. Pensaron que mi abuelo se las había adelantado y había huido por el corral. Mi abuelo salió de la cama, con los dedos ensangrentados. Había permanecido agarrado a los muelles del somier varios minutos. Se abrazó a mi abuela. Esta le comentó la maldad del sargento. La marca de la pistola en la sien de mi abuela tardó varios días en desaparecer. Mi abuela, con su valor, había salvado la vida de los 3. Después de aquello, eran sabedores que alargar más tiempo su estancia en casa era muy arriesgado para todos. Pero ahora la salida del pueblo cercado y envenenado por las mentiras que corrían por las calles era tarea difícil. Cualquiera podría delatarlo. La plantilla de guardias había aumentado, tenían que andar con mucho ojo. Sin embargo, había que prepararlo todo rápido: ropa, comida, etc. Obviamente, vendrían más veces, cuanto antes se fueran mejor. Estuvo reponiéndose físicamente y mentalmente de todo. Tenía las manos destrozadas y el cuerpo muy magullado, prácticamente los huesos. Concha lo cuidaba con cariño y mimos, mientras él disfrutaba de su hijo el poco tiempo que le quedaba.
Teófilo iba creciendo y empezando a tener un problema. La palabra papá no podía estar en su vocabulario. Si alguien lo oía, cuando éste empezara a balbucearla, sería delatado, y el traidor sería un niño inocente, su hijo. Decidió marcharse a los 2 días. Antonio dormía en el pajar por si los guardias entraban de nuevo tirando la puerta. Por el pueblo se oían rumores de que José, su compañero de cueva, estaba vivo. Alguien lo había visto, pero no dejaban de ser rumores. La mujer de José, Timonea, era muy amiga de Concha. Iba vestida de luto por su marido, al igual que sus familiares más cercanos. Un día Concha se cruzó con ella en la calle y le dijo: «¡Qué buen hombre era José Timonea!». Ella lloró, se saludaron y se fueron. Había sacado la conversación de José a propósito. Concha llegó a casa de su suegra, que era visitada de vez en cuando. El niño no podía quedarse solo con su padre. Ninguna madre dejaría solo a su hijo en casa. Supuestamente su padre no estaba allí. La noche anterior de su marcha, 2 guardias entraron de repente por detrás. Antonio se había percatado de la charla de estos antes de saltar la tapia. No le quedó más remedio que entrar a la casa. Concha ya había notado que estaba aporreando la puerta y estaba alerta. El nerviosismo del momento paralizó a Antonio, que no le dejó pensar con claridad. No pudo esconderse en ningún sitio que él considerase seguro dentro de la casa. Así que corrió hacia la habitación de la entrada, simplemente con la idea de salir corriendo por la puerta principal, una vez que estos entraran. Sin embargo, quedó atrapado en la misma, pues uno de los guardias se quedó en la puerta con la pistola desenfundada, mientras los otros 3 permanecían dentro. En esta ocasión no estaba el sargento. «Está todo registrado, no está aquí», comentó uno de los guardias. Concha tenía un pequeño perrito en el patio, de raza turco-andaluz. Lo acompañaba al molino, muy ladrador, y le servía para avisarla si alguien estaba por detrás, pero al dormir Antonio en el pajar, el perro se quedaba en la habitación donde precisamente se había escondido. Antonio, al verlo, intentó que éste no ladrase. Si lo hacía, sería capturado rápidamente. Uno de los guardias intentó entrar en la habitación de Antonio. El perro salió a ladrarle con fiereza, y este con la pistola en la mano se dispuso a dispararle. Antonio, en ese momento escondido simplemente detrás de la puerta, pensó que había acabado todo. Sin embargo, escuchó la voz del guardia del mando. «¡No mates al perro! ¡Solo está defendiendo su casa!». Ahí no hay nadie», añadió el guardia. «Vámonos, la próxima vez tendremos más suerte», siguió comentando este. Se fueron. Antonio esta vez sí que había tenido suerte. Según Concha, su corazón de Jesús impedía que más injusticias se cometieran. Según Antonio, había guardias que estaban en el bando nacional, pues fue ese su destino después del golpe. El guardia lo conocía y se saludaban por el pueblo. Lo había reconocido sin más. Le había salvado la vida. Antonio debería irse, ¿pero dónde? Concha fue de nuevo a casa de Timotea, que era la mujer de su mejor amigo de Antonio, que era José. Había intuido algo aquella tarde al verla por la calle. Se conocían muy bien, con lo cual era muy difícil ocultarle nada a su amiga. Llamó y entró a su casa. Estaba Timotea sola. Era una casa situada detrás de la iglesia, y le preguntó sin tapujo: «Timotea, ¿dónde se esconde José?». «Concha, por Dios, ojalá José estuviera con nosotros», respondió Timotea. Timotea, dime dónde se esconde José», apostilló. «Somos amigas y ellos también. No voy a repetírtelo más». «José estará encantado de volver a verlo y los 2 se compenetran bien. Estarán más seguros. Antonio está en mi casa y tiene que huir». Timotea calló unos segundos y luego comentó a Concha el paradero de José. «Seguía en la cueva. Habían hecho muchas batidas por el monte, pero esta seguía intacta». Timotea y Concha se juraron con sus miradas de angustia que nadie sabría el paradero de ambos, obvio y necesario para su supervivencia. Concha se fue alegre a la casa. Tenía razones para estarlo. José estaba vivo. Antonio volvería a estar escondido, fuera de peligro, en aquella cueva. Llegó rápida a casa comentando a Antonio el paradero de José. Añadió que nadie de la familia de José lo sabía excepto su mujer y su padre, lógicamente. Era un secreto mutuo, ellos la acordaron así.
Él recalcó que mientras menos gente supiera de su regreso y que José seguía vivo, mucho mejor. Volvió a dormir esa noche en casa. Concha preparó ropa y comida para llevársela al amanecer. No sabía el tiempo que podrían estar sin verse. No estarían seguros hasta que la noticia reciente de la fuga de la cárcel fuese borrada un poco por el tiempo. La guerra seguía su camino. Su hijo Teófilo ya daba sus primeros pasos. Antonio tenía que despedirse de su familia, si no quería ser apresado y fusilado. Por la mañana, al amanecer, Antonio se despidió de Concha, como tantas otras veces, sin saber qué le depararía esta vez en el futuro. Le dio un beso a su hijo y después a Concha. Saltó la pared del corral y le dijo adiós con su mano. Emprendió el camino hasta la cueva. Durante el recorrido no se encontró a nadie, como siempre, por el camino más largo, sin levantar sospechas, siempre dejando falsas pistas. Estaba acostumbrado a la huida. Llegó justo a la pared de la cueva. Era temprano, seguramente José estuviese dentro. Golpeó con otra piedra, 2 veces como ellos solían hacer, pero nadie contestaba ni abría desde el interior. José no se fiaba, hacía bien. No tenía noticias de nada ni de nadie del pueblo, exceptuando las que su padre podía darle, pero éste pasaba muy poco tiempo al lado de la cueva y tampoco era conocedor de que Antonio estaba en el pueblo. Antonio decidió entrar. Entró por debajo, quitó la piedra pequeña que servía de apoyo, que puesta estratégicamente sujetaba la más grande para dar paso por la pared. Entró la ropa y la comida por el pequeño hueco y volvió a alejarse. Después de observar desde lejos cerciorarse que nadie lo entró rápidamente, José le ayudó a entrar como siempre. Entraron dentro y después de un saludo, Antonio detalló a José lo que había pasado. «Fue un error entregarte», comentó José. Antonio asintió con la cabeza. Empezó a comentar la situación por lo que había pasado. Ni la imaginación más perversa hubiese imaginado tanta crueldad. Posteriormente, José contó con todo detalle cómo fraguó la idea de su suicidio. Tenía un buen escuchante. José comentaba que después del suicidio, sin dejar que el tiempo pasase, fue por la noche a su casa, colocándose por el corral. Timotea estaba en la habitación. Le tapó suavemente la boca, a sabiendas que ésta se asustaría, y le dijo: «No te asustes, Timotea, estoy bien. Todo ha sido una farsa, no lo comentes a nadie, solo a mi padre. Nunca sabrán que estoy vivo y vosotros estaréis fuera de peligro», comentó José. Timotea pasó del susto a la alegría y de la alegría al miedo, en décimas de segundo, pero con los días vio que la astucia de su marido había surgido efecto. Pasaban los meses y Antonio seguía escondido. Concha estaba triste, su hijo crecía rápido. Teófilo jugaba en la calle con los demás niños, andando y gateando, anejos ajenos a tanta barbarie. La comida escaseaba, no podía llevarle nada a Antonio. Estaba vigilada para saber el paradero de éste. La seguían a todas partes. Mientras tanto, en la cueva, Antonio y José permanecían ocultos, al lado de su alberca. Los castores habían vuelto a su cueva aletargados, dejando que el tiempo pasase lentamente, pero que pasase. Al fin y al cabo, esa era su única llave de su libertad. El tío Simeón, el padre de José, traía religiosamente la comida a su hijo. José y Antonio decidieron no comentarle nada de la estancia de éste en la cueva. No querían preocuparlo aún más. La cueva volvía a estar poblada por 2 castores. Estos compartían a medias todo y a veces se quedaban con hambre. Después de unos meses, Simeón entró como de costumbre en la comida en la alforja de trapo, quitando la piedra que daba paso a un simple hueco por donde entraban sus manos. «José, toma», susurró Simeón. En ese momento, Antonio no pudo resistirse a coger las manos arrugadas y rasposas propias de un hortelano y se las apretó con respeto y cariño. «¿Cómo estás, viejo?», le dijo cariñosamente. «¡Antonio, por Dios, qué alegría!», exclamó el tío Simeón. Intercambiaron algún diálogo corto. No pudieron excederse por el riesgo que suponía estar allí. Simeón estaba contento por Antonio y porque su hijo ya no estaba solo. A la mañana siguiente se le dijo a su nuera. Ella le comentó que lo sabía, de ahí que siempre iban a algo más de comida. Pero Concha no quería que nadie supiera que estaban allí.
Y así siguió. La cueva solo lo sabían 3 personas y el paradero de ambos 5. Después de un tiempo, Antonio volvió a casa. Vio a su hijo que se había crecido bastante. La palabra de Teófilo, curiosamente, para identificar a su padre, no fue papá, como sería la de cualquier niño al ver a su padre. ¡Tito!, exclamó fuerte, alcanzando los brazos a su padre. Así se lo habían enseñado. Si era preguntado, él respondía que lo visitaba a su tío. En los primeros años de su vida, él identificaba a su padre como su tío. Era triste, pero la grandeza de la vida siempre hizo pensar a Teófilo que ese hombre no era un tío cualquiera. Había algo más, y él lo sabía. Concha estuvo al menos 3 años dando de mamar a su hijo. Él jugaba en la calle, se acercaba a casa y detrás de la puerta ella lo amamantaba. Cuánta incertidumbre, cuánta tristeza acumulada, cuántas muertes para recordar y sobre todo cuánto miedo vivido a diario. Todo seguía igual. Antonio escondido, regresando en los amaneceres, marchándose en los atardeceres que nunca fueron apreciados por su desgracia. Su único aprecio en aquellos atardeceres era saber diferenciar alguna silueta sospechosa, su afán por sobrevivir. Antonio bajaba a la huerta de Simeón, cazaba como siempre, y lo que era una vida dura y desgraciada iba volviéndose en una costumbre amarga. Estaba criando a su hijo en la distancia, y su aportación era su presencia de vez en cuando. Mientras tanto, Concha hacía labores de todo, con su tranquilidad fingida, su fortaleza innata, para poder aparentar que nada extraño ocurría, que no era poco. La guerra estaba acabando, y todo estaba en una calma tensa, la cual nunca quitó el pellizco del estómago de todos. Fin del capítulo 8. ¿Qué más decir, no? Es increíble todo. Nos vemos. Dale like y suscríbete. Chao.